Buenas, buenas, ¿cómo andan, queridos seguidores de este canal de numerología? Bueno, ahora en esta oportunidad estoy aquí para tener esta charla con mi querida esposa, Mariela Pereira, que, bueno, la idea es un poco empezar a charlar y hablar con gente con la que le haya hecho la carta numerológica. Y es eso, poder ver que estas charlas reflejen cómo lo que ha sido la carta numerológica para esa persona y cómo, bueno, este gran mapa mental y emocional que es la carta, la utilidad que tiene y cómo se refleja en lo que es nuestra vida. Es un poco eso. Así que bueno, gracias Mariela por venir. Claro. Era fácil porque justo vivís acá conmigo, entonces te quedaba cerca, digamos. Sí, igual es difícil encontrar agenda conmigo. Es verdad, Pero, estaba bravo contra, agendar día y hora igual porque muchas actividades, así que bueno. pero bueno, un placer estar acá contigo y nada, y contarles un poco cómo ha sido mi experiencia con la carta numerológica, así que arrancamos cuando vos quieras. Dale, buenazo. No, primero la pregunta es la global, como una pregunta global así de qué fue cómo fue para vos, cuando te hice la carta numerológica, te la di y vos la fuiste leyendo, ¿cómo fue esa experiencia de, bueno, sí, de leer tu Este, carta? Estuvo muy buena, fue como muy enriquecedora, como toda herramienta de autoconocimiento. Claro, yo he ido como incorporando muchas cosas en mí, en todo el proceso de mi vida. Entonces, y bueno, y al ser tu esposa también, vos me habías contado muchas cosas de mis números y de los números, entonces, claro, ya no era una sorpresa, pero leerlo en la intimidad y contactar como con cada número en particular fue un autodescubrimiento y después como hay cosas que uno a veces no entiende o no llega a profundizar por qué pasa lo que pasa o por qué nos pasa eso. Por ejemplo, un número que no habíamos hablado mucho, que, que tiene que ver con los karmas, que yo tengo uno de los números que tengo es un karma 13, que tiene que ver con la dificultad para disfrutar y vincularte con el placer. Y yo decía, mira, eso como fue como, wow. De ahí venía, ha sido como siempre mi búsqueda, hoy por hoy disfruto muchas nuevas cosas de lo que hago y conecto más con el placer, pero ha sido una búsqueda. Y bueno, y ahí encontré como alguna de las explicaciones, digamos, a eso que me pasaba, como en otras cosas, pero digo, como para poner un ejemplo concreto. Y después es como una herramienta que te ayuda a la toma de decisiones también. Sí, Este, ahí va, contá eso que en un momento habíamos claro, estado hablando antes de que, grabar, claro, del año personal, que dijiste en un momento cómo te ayudó a tomar una que decisión. el año pasado, no, bueno, anterior, no me acuerdo. Sé que era verano, que estábamos en la playa y yo estaba en duda si renunciar o no el año pasado fue, a la facultad, que yo trabajaba en facultad y en ese momento tenía dos trabajos y bueno, como que me daba miedo tomar esa decisión y entonces vos me dijiste, bueno, pero vamos a ver en qué año personal estás y tal. Bueno, entonces ahí vimos que estaba en un año personal 9 y me leíste lo que quería decir el 9 que bueno, así, en grandes rasgos es como el cierre de etapas, como ir dejando lo que ya no va en tu vida. Y dije, lo tengo que hacer. ¿Era este año o este Era año? ese año. Y te ayudó a Y tomar la decisión. me ayudó a tomar esa decisión como con más confianza también, porque yo creo que en Mm. el fondo lo estaba sintiendo, porque bueno, lo que implicaba para mí eso era también poder dedicar más tiempo a proyectos que quiero seguir desarrollando, que tienen que ver con, bueno, con mis dos emprendimientos, uno de maquillaje y el otro de Camelia Cultiva tu Esencia, que es con Paola, con una socia. Y bueno, para eso se necesitaba más tiempo y a su vez también porque, bueno, no quería trabajar la cantidad de horas que estaba trabajando
antes de, bueno, de estar en licencia médica y eso. Entonces, me ayudó en ese sentido. Y bueno, y este año estoy en año uno y estoy con toda la energía del uno, empezando muchas cosas. Sí, vamos a decir antes de que sigas, un poco para la persona que obviamente no Sí. sepa tanto de numerología y está viendo este video por primera vez, o es la primera vez que no ha visto tantas cosas de numerología, y los años personales vamos transitando del 1 al 9, y bueno, de alguna manera son ciclos de 9 años que vamos transitando, ¿no? Y es interesante ver cómo de repente uno, como decía ella, bueno, ahora está en un año uno, bueno, hace 9 años estuviste en un año uno, y cómo podemos ver esas cosas que se han repetido o esas similitudes en el arquetipo del uno que un poco rige ese año, y eso nos ayuda a ver también nuestra evolución, porque si uno hace la investigación de ver, bueno, a ver, 2 o 3 años unos anteriores, uno puede ver, bueno, las posibilidades de que si aprovecho bien el año uno, cuáles son las cosas constructivas o positivas que pueden pasar en el uno. Y si no lo sé aprovechar bien el año uno, las cosas negativas o no tan positivas que pueden ocurrir. Y en base a eso, uno mirando hacia atrás también podemos ver qué cosas que no quedaron resueltas y que puedan volver de otros años unos anteriores que por ahí que quedaron pendientes también. Y siempre nuestro sendero natal es como ese gran faro que ahora lo vamos a comentar también. Bueno, un poco quería comentar eso. Bueno, así que este año, lo que decías del año Sí, personal uno, sí, sentís que estoy. te resuena mucho, digamos. Sí, 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 totalmente, porque bueno, empecé, si bien hace tiempo ya que estaba estudiando maquillaje, este año como que lancé mi primer servicio de maquillaje, este, como más de acompañamiento, que era lo que yo quería hacer, porque bueno, he hecho maquillajes, pero más puntuales. Y bueno, después otra cosa que empecé este año fue que con Camelia, si bien venimos trabajando desde el año pasado, este año empezamos a hacer talleres mensuales y bueno, lo estamos, Comentó un poquito del proyecto Camelia, porque también está buenísimo, claro, porque básicamente la función de este video es cómo es la persona con la que yo estoy charlando, y cómo se refleja lo que está haciendo en la vida, cómo se ven sus números. Entonces está bueno que cuentes eso y cómo tiene que ver con los números tuyos. claro, Camelia es un proyecto que armamos con, bueno, con Paola, que les contaba hoy, que es una amiga y mi socia en Camelia, y está dirigido a mujeres y lo que buscan reconectar con ellas mismas, hacerse una pausa y disfrutar de la vida, ¿no? También un poco la búsqueda que he hecho yo en mi vida. Y nosotras, si bien, bueno, yo soy trabajadora social y Paola es psicóloga, si bien somos profesionales, dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto donde las mujeres puedan encontrarse y, y, y estar con otras mujeres que las impulsen, que las acompañen. Y en ese caso nosotras también nos presentamos como mujeres que hemos vivido distintos procesos que han sido acompañados por otras mujeres en otros momentos y sentimos que la red impulsa y brinda como herramientas para empoderarnos, salir adelante, sentirnos mejor, como potenciar nuestro bienestar en general. Y bueno, y estamos haciendo los talleres presenciales una vez por mes, los primeros viernes de cada mes. Que el viernes 5 de septiembre vamos a hacer un taller sobre autoexigencia, así que bueno, es un poco como para Y justo contarte que Camelia. además es como un gran desafío tuyo el tema. Bueno, primero decir que este proyecto que estás con tu amiga Paola, bueno, la relación, digamos, que podría tener que estés haciendo eso con tus números, bueno, ni que hablar que naciste un día 27, que tiene Mm. que ver con el 9, el tema de la ayuda, de esa cuestión de conectar con los demás, que hace un rato vos me estabas diciendo, y que además yo lo veo y es así, que enseguida vos estás viendo, yo te cuento algo, te digo algo, estás viendo a ver cómo ayudarme para que yo vea,
cuando te estoy contando un problema o que estoy como medio encerrado en una cosa que digo, esto no me sale, ¿cómo hago? Y no sé, no puedo con esto, es que estoy medio... Y vos Yo me enseguida, pongo la capa y se salvo. y aparece este. No, Y, mentira. pero no, pero enseguida Pero como empezás a ver, y como que enseguida te sí, preocupás eso, lo que decías vos, de ver otras alternativas y enseguida me decís algo que a mí dice, pa, claro, qué bueno esto que me está diciendo, menos mal que me casé contigo. Y logro, y me haces ver algo que yo no estaba pudiendo ver, que yo estaba como encerrado ahí en la preocupación y me iluminás con algo ahí. sí, yo lo que le decía es que mi forma de pensar es, alguien me está contando un problema y yo estoy pensando en cómo ayudar a solucionar. Ya Esa, sea de que tiene un problema de que no sabe qué ponerse para un cumpleaños o, bueno, cuestiones más capaz que existenciales, ¿no? Que tenemos miedo de encarar determinados proyectos o, bueno, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que acompañamos en Camelia, que quizás están atravesando cambios, que necesitan estar como más acompañadas o... Eh, en el caso del servicio de maquillaje, son mujeres que quieren mirarse con otros ojos, sentirse como en claro, mayor comunión con su autoestima, con su estética, y a su vez, bueno, les gustaría empezar a maquillarse, pero no saben cómo hacerlo. claro, y Entonces está yo bueno ahí, decirlo que también que de alguna manera, bueno, naciste un día 27, o sea, el día es un número importantísimo, el día de nacimiento, o sea que redució una cifra, es un 9. Bueno, todo esto que está diciendo tiene mucho que ver con el 9. O sea, el tema de pensar en el otro, de ayudar, ni que hablar, que en positivo, el sí, 9 totalmente. ayuda, cuando está en positivo, ayuda sin esperar nada a cambio, que ese gran desafío que tiene Capaz el que, 9 negativo de que sentir a veces que no recibe lo mismo, que no le pagan con la misma moneda. ¿Te ha sí. pasado esa parte, has Bueno, vivido esa parte negativa del 9? sí, sí, inclusive como que vos hablabas del 9 no ahora en el video, sino que estábamos conversando de esto de que a veces se siente como sobrecargado, ¿no? Como a mí me tocó, Claro. Y el 8 también, el 8 también a veces y el no, 8 no también. para, sos una guerrera, como Sendero del Mundo 8, Sendero Natal 8 tiene dos 8 en números importantísimos, y a veces no te das cuenta, cuando sentís que tenés que parar, tenés que haber parado mucho antes, cuando ya, ¿no? El cuerpo ya está como que estás muerta, ya que no podés más. Sí, sí, pero vinculaba al 9 digo, esta cuestión de sentir como el peso de la responsabilidad familiar, ¿no? De tener que de dar y dar, bueno, de hecho cuidé 7 años a mi padre y no había como otras personas de la familia, que eso creo que tiene que ver como con esa vibración, digamos. Y bueno, y del 8 lo positivo es que lo que me propongo lo hago, o sea, como que soy muy constante, así como dedicada. El 8 es Eh, ejecutivo, vino a realmente, ¿no? Es un número el Sendero Natal 8, una de las características, lo tenés en el Sendero del Mundo también, es plasmar, sacar en el mundo, pero sobre todo la cuestión, esa coherencia entre lo que decís, lo que haces y lo que sentís. ese es mi desafío de vida. Y en los vínculos, el tema de nunca estar en ninguna de las dos polaridades, ¿no? De nunca ser, de estar del lado del dominador y del lado del dominado, que los vínculos no son una competencia, sino que son de igual a igual, y a veces el 8 tiene miedo como que de mostrarse la vulnerabilidad y de mostrar un poco todas las cartas ahí, porque piensa que eso también te refleja ahí con algunos momentos, ¿no? No sé. Sí, sí, sobre todo quizás cuando era más chica, Claro, que bueno, que justamente, o sea, como que una de las cosas que no hacía o que me costaba mucho hacer era expresarme. Yo pensaba y sentía mucho más de lo que decía y hacía como al exterior. O sea, yo siempre como que admiré a esas personas que hablaban, decían lo que pensaban, se movían, o sea, yo era como, quédate quietita en un rincón, mejor no digas nada. Tiene que ver también con los vínculos más adultos que a veces eran un poco, claro, bueno, un poco no, demasiado exigentes, bueno, y hasta violentos sí, por sí, momentos. claro. Creo que con el trabajo que fui haciendo en mi vida y hacer terapia de bastante joven y qué sé yo, me permitió salir de esos lugares. Pero si yo no cuidaba como ese aspecto, digamos,
terminaba estando en un lugar, sobre todo más de víctima. Capaz que no tanto de victimaria. Bueno, capaz que sí, no me di cuenta, no supe, bueno. No, bueno, pero claro, Pero sí es una cuestión creo que más de víctima, hoy no, hoy siento que no. Y en esto que vos decías del hacer, sentir y pensar, es como mi desafío de vida. Yo siempre fue como lo que busqué, ser coherente. Porque yo sentía que había, entre lo que hacía y decía, había mucha diferencia con lo que yo sentía. Porque no lograba plasmar todo lo que yo sentía y pensaba, como que siempre tenía más para dar de lo que realmente daba. Y por otro increíble. lado, esto de no poder parar, o sea, Sí, 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 claro siempre que tuve muchos trabajos, muchas horas, trabajaba, bueno, estudiaba, hacía mil el cosas. 8 ahí a full. Y bueno, tuvo que venir una situación de salud, bueno, yo tuve cáncer, que hizo que tuviera que parar y que dejar todo, que para mí, o sea, para un 8 el trabajo es como que le saque ese trabajo, es como que le saquen una mano, no sé, una cosa así como, y sin embargo, estuvo bueno y agradezco esa situación porque me hizo replantear toda mi vida y conectar con esas otras cosas que yo quería expresar y que no había Qué expresado, ¿no? bueno. Sí, sí. Como, Y recordemos, está bueno decirlo acá porque cabe que al tener Sendero del Mundo 8 y Sendero del 8, hay un número que se saca con la suma de estos dos, que es el potencial, ese gran potencial que vinimos y que ujú, tenemos, y que es otra herramienta impresionante, que es el 7. Y el 7 bueno, yo creo que cuando viste lo que era el potencial 7 vos sentías tal cual como se había activado a partir de esta situación, ¿no? Mucho más, no es que no estaba, pero que es esa capacidad de la introspección, de ir hacia adentro, del desarrollo. Empezaste como un camino mucho más introspectivo, de mirarte hacia adentro, de parar, como en una búsqueda espiritual, empezaste a leer muchos más libros que de espiritualidad, desarrollo personal y a buscar aplicarlo sobre todo sí, en sí. tu vida, como en toda una búsqueda, y muchas de esas características, ¿no? Eh, que vos estabas hablando, que tienen que ver muchas con el 9 de ayudar y todo, te replanteó todo también, ¿no? Como el concepto de conectar con el otro y ayudar a partir de eso y de empezar a conectar más con ese potencial 7. Hubo todo como Claro, un cambio ahí. O sea, vos porque, seguís siendo una persona que busca ayudar a los demás, pero descolocada desde otro lugar. Hubo todo una... claro, porque, ¿qué pasa? Para mí siempre fue como, o sea, la injusticia es lo peor que puede pasar, ¿no? Y es algo que me enoja, que me toca como las vísceras. Y y claro, al ser trabajadora social, siempre trabajaba con personas que de repente estaban en situaciones muy difíciles y que el acompañamiento, bueno, no era de repente como, no sé, mejorar tu vínculo con la autoestima o no, era, bueno, qué voy a comer hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que empecé a ver en todo ese trabajo introspectivo es que estuvo bueno haber hecho eso porque tenía que ver con sanar heridas también, con entender, bueno, cómo funcionaba la familia, por qué las familias funcionaban como funcionaban, eh, me ayudó como a sanar todo eso, pero llegó un momento que yo dije, yo nací para seguir ayudando, pero ahora ya no quiero hacerlo desde ese lugar, sino que quiero como desde un lugar más donde la otra persona sea como coprotagonista. Que no quiere decir que con el trabajo social también se haga, pero es distinto. Totalmente. Porque Sí. partís de lugares muy diferentes y hay cosas que si vos estás pensando en qué comer, no vas a estar pensando en cómo mejorar, no sé, tu imagen, por ejemplo. O sea, como No, que, no, claro. porque las necesidades son Te otras. estabas atendiendo de repente situaciones de Claro, personas que estaban en situaciones muy extremas y bueno, nada, eso obviamente no eran las prioridades, eran otras cosas muy básicas, ¿no? Claro, sí, interesante eso. Y, no, y está bueno también recordar que todo lo que, cuando hablas del 9 también de la parte de la familiar y todo, recordar que hay un número que es la esencia íntima de, tenemos tres números en la esencia, el día de nacimiento, la esencia íntima, la clave personal, luego de la esencia íntima que generalmente muestra un número que habla más de lo que somos en la intimidad o con las personas más cercanas o
cuando estamos solos con la pareja o los amigos de más confianza, que vos tenés el uno y el uno también, este, habla de eso, de muchas veces de la persona a veces con esencia íntima uno, también de cargar con muchos pesos a nivel familiar, ¿no? Que vos también, tú mucho que tuviste que ser la que se encargaba de tu padre y todas esas cosas, ¿no? Sí, Este, sí, sí, yo sí, me había sí. confundido el número. No, 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 bueno, pero el 9 y el uno Ah, a ver, también están. No, 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 porque estamos. Ahora justo con Martín, Martín Noé de Ad Origen, el gran numerólogo argentino y mi profe de numerología con el que estudié, sigo estudiando, porque ahora estamos con un grupo que estamos estudiando y un montón y sigo aprendiendo, es tanto lo que hay para seguir aprendiendo y estábamos justo hace poquito viendo lo de los opuestos complementarios, ¿no? Y claro. el uno y el 9 son de esos números que también uno a veces podemos ver como características de un número, necesitamos la característica de un número o a veces usamos características negativas de ese número opuesto para tapar porque todavía no nos animamos a entrar en profundidad con la característica del número que tenemos. Claro, sí, pensando por ejemplo en una característica del uno que tiene que ver con el liderazgo y con esta cuestión Sí, eso te iba justo a decir que de mencionaras. como de empezar cosas nuevas, de salirse como un poco de la zona de confort. Eh, yo nunca me sentí una líder para nada, pero claro, estuve en un cargo de coordinación muchos años y claro, eso hizo que me diera cuenta de que tenía como mucha capacidad de líder, que tengo como esa cosa en esto de que, bueno, si me estás contando un problema, estoy viendo qué solución. También estoy observando siempre a la gente, bueno, qué cosas puede, qué cosas pues no, qué cosas la destacan para potenciarla. Por ejemplo, si a una persona le gusta mucho, pensando en el equipo, en un trabajo, ¿no? Si le gusta mucho hacer planillas y organizar, capaz que le voy a asignar más tareas de esa, y de repente hay gente que le gusta más atender, bueno, ver de qué puede atender, y a su vez también ver como las características personales. Hay gente que tiene como mucha pasta para, no sé, para escribir, para planificar, para pensar, y otros para hacer, para ejecutar, y en eso como que yo siempre traté en ese momento que estaba, De ser de justa. ser justa y a su vez poder como aportar a que esa persona se potencie, o sea, siempre lo que traté de hacer y decir, o sea, puedo hacer una crítica si es necesario porque soy muy directa, o sea, 8 totalmente, o sea, Eso iba a y si decir. te lo, y si te lo digo, te lo voy a decir sin mucho tapujo, pero Eso, siempre, faltaba hablar de lo directo que es el 8, no lo habíamos pero dicho. cuidando las Doy fe, formas, doy fe. ¿no? Cuidando como la forma y siempre si yo veo cosas que se pueden potenciar, te lo voy a decir también, así como, bueno, cosas que de repente habría que mejorar, lo digo, Y, no, cómo y salen, es cosas que... interesante que cuando vos estabas también con tu trabajo que tuviste, ese periodo con ese cargo que eras, bueno, jefa sería la palabra, o Sí, 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 coordinadora, sí. bueno, pero eras ahí en esa oficina era que estabas a cargo tuyo. Eh, que el tema cómo ahí a veces vos contabas algunas anécdotas donde se reflejaba el tema del número de tu imagen. Bueno, yo lo vi también cuando vos tenés imagen 7 que es Claro. el número de tu imagen. Que lo que dice la imagen 7 es como que tenemos un halo de misterio, como a la gente le cuesta acercarse. Bueno, tengo amigas, mi esposo, compañeras de trabajo que me decían, no, por ejemplo, voy a contar una de una compañera de trabajo que dice, yo salí de la entrevista y me preguntaron, ¿y qué tal? Dice tu nueva jefa o dice, tenía una cara de seria, dice que miedo, pero no sé, no sabría qué decirte. Y bueno, y después una amiga, estábamos en una reunión, en ese momento no éramos amigas, no me conocía mucho, y ella dijo que había trabajado en un lugar, ¿no? X. Y yo me quedé pensando si era de ahí, porque yo le veía cara conocida.
Entonces me quedé pensando, pero cuando yo me quedo pensando, me quedo mirando a la persona y no me doy cuenta que la persona se empieza a intimidar. Entonces ella seguía hablando y decía, pero ¿qué estoy diciendo? Tengo un perejil en la boca, no sé. O sea, como que sintió que yo se sintió totalmente intimidada por mi mirada y bueno, cuando me contó, yo le dije, le digo, pero no, yo estaba pensando de dónde te conocía. A mí me sigue pasando cada vez menos, porque a medida que tengo que... Pero me sigue pasando a veces que me estás muy seria mirando fijo y yo te digo, no, mi amor, estás enojada conmigo, ¿te pasó algo? No, 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 estoy pensando en otra cosa. Vos me dices, quédate tranquilo, que si estoy enojada contigo te lo voy a decir. Así que bueno, y es interesante la combinación. Yo tengo varios números 2 y el 2 con el 8 bueno, puestos complementarios. Y el 2 tiene que tener cuidado de no someterse, ¿no? Y no olvidarse de conectar consigo mismo, porque tiene una gran capacidad de conexión, de conectar con lo que el otro le está pasando, pero Claro. finalmente a veces creer que casi que lo que siente, me ha pasado, de que empiezo como que me parece que de repente que lo que piensa y siente el otro, yo también después digo, no, 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 pero yo en realidad no, no siento. Y bueno, y el 8 y ella que viene con su esencia íntima uno y su 8 pero no con la intención de someter a nadie, pero es el gran desafío de que yo no me tengo que olvidar de qué estoy sintiendo yo para no perderme Ujú. y sobre todo no caer en el 2 que pueda caer en acumular, en ir acumulando y un día darse cuenta y salir de un mal lugar del rencor o saltar de un mal lugar porque venía acumulando todo lo que no decía y lo que sentía. Así que bueno, interesante la charla. Sí, sí, bueno, decirles que si tienen ganas de autoconocerse y tener un mapa personal muy completo, que se haga la carta numerológica, que realmente te da herramientas para, bueno, para tomar decisiones, para conocerte más, entender algunas cosas, por qué te pasan o bueno, por qué las viví, porque en realidad pasarnos nos puede pasar lo mismo a mí, a él, por ejemplo, pero lo vamos a vivir distinto porque somos dos personas distintas. Entonces te da como esas herramientas que permiten hacer un camino como más confiado, mejor, más certero y a su vez también, bueno, sentirte mejor también, ¿no? Que es lo que buscamos, en definitiva, entre otras cosas. Este, así que bueno, nada, yo conocí la numerología por Pablo y realmente estoy agradecida porque aparte yo creo que se, se entrelaza muy bien con otras formas de conocimiento de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, me hice la carta astrológica también, Claro. perdón, la carta natal, Bueno, sí, astral o natal. y claro, y tiene mucho que ver Claro, es también. interesante como eso creo que aporta mucho el tema de ver cómo esos arquetipos están ahí Sí. y cómo se repiten, y si nosotros no somos conscientes, se repiten en el sentido de que, por ejemplo, ahora hablábamos con esos dos ochos que vos tenés, Sendero del Mundo 8 y Sendero Natal 8 y el potencial 7 y de que viviste esa situación, de que no parabas y un tema de salud te hizo parar, te hizo mirar hacia adentro, y como yo hace poco en clase de numerología con Martín, él citaba ejemplo de una persona que Sendero del Mundo 8, Sendero Natal 8, Potencial 7, y cómo una situación muy similar también, la persona no para, cosa un tema de salud, se pone a mirar hacia... Y es decir, y cómo finalmente, sí, claro, todos somos distintos, pero si no somos, pero esos arquetipos están ahí, y no porque independientemente nos puede no interesar para nada la numerología, pero no por eso los arquetipos dejan de estar ahí. Y si Claro. no los conocemos, no nos podemos apropiar de eso, simplemente es como que vamos, eh, no tenemos ningún poder, no nos empoderamos, no tenemos... Claro. Una cosa que me parece como importante esto de que nosotros los seres humanos somos energía y cada número tiene una vibración que corresponde a determinadas energías. Entonces, está bueno conocerlo y nos permite conocernos a nosotros mismos también. Es como, por ejemplo, la energía de la música, de las personas. Vos entras a un lugar y decís, pa, me sentí mal, no sé, y quizás, bueno, había una energía que estaba pesada, porque yo qué sé,
las personas que estaban antes se habían peleado, y todas esas cosas nos aportan como a conocernos, sin caer como en esta cosa de espiritualidad volada. No, 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 New Age loca. es muy No, no. real y concreto, porque porque al hablar de vibraciones podrán decir, bueno, pero eso es un bolazo. Bueno, no, en realidad no es un bolazo, y hay que seguir estudiando sobre el tema porque realmente sí, tenemos un campo magnético muy amplio y bueno, y los números son uno de ellos que nos dan mucha información. Bueno, nada, muchísimas gracias por haber visto este video. Chao, Chau, chau, gracias. chau. Gracias, chau.